Se aligera o se hace más pesada la carga de la vida al cumplir los 70. Rafael no habría sabido qué responder. El sol de la serranía de Ronda, incluso a primera hora de una mañana de finales de invierno, entraba con una determinación casi insolente por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que danzaban sobre la vieja mesa de formica. 71 años. El número resonaba en su cabeza como una campana sorda. El café, amargo y solo, como le gustaba, apenas le calentaba las manos, siempre un poco frías últimamente. Su rutina era un ritual inmutable. Levantarse al alba, el café, una lectura rápida y sin interés del periódico local, más necrológicas que noticias, pensaba con acidez, y luego el silencio. Un silencio espeso que se pegaba a las paredes encaladas de la casa donde había vivido siempre, la casa que ahora se sentía demasiado grande, demasiado vacía, desde que Isabel se había ido hacía ya 3 años. Miró por la ventana hacia el patio trasero, lo que una vez fue el orgullo de Isabel, su jardín. Ahora era un reflejo de su propio ánimo. Hierbajos resistentes se abrían paso entre las baldosas agrietadas, las hojas del viejo limonero estaban amarillentas y mustias, y el jazmín que trepaba por el muro de piedra apenas si mostraba algún brote tímido. Recordó el olor penetrante y dulce que inundaba las noches de verano, cuando Isabel estaba allí, cuidándolo con mimo. Ahora solo olía a tierra húmeda y a abandono. Un suspiro involuntario se le escapó. Al levantarse de la silla, un pinchazo agudo en la rodilla derecha le hizo torcer el gesto. La vieja lesión, recuerdo de sus años mozos de carpintero, se hacía notar cada vez más. Maldita sea. El teléfono sonó, estridente, rompiendo la quietud. Era Carmen, su hija. Vivía en Málaga, con su marido y sus 2 hijos adolescentes. Las llamadas eran regulares, casi programadas, un deber filial cumplido con eficiencia, pero con poca calidez. «Papá, ¿cómo estás?» «Bien, hija, como siempre. Por aquí el tiempo regular. ¿Ha llovido esta noche?» «Sí, aquí también. ¿Has salido?» «Ahora iré a por el pan. Ten cuidado con la rodilla. Ya lo sé, Carmen, no soy un niño». Silencio incómodo. Rafael sabía que ella se preocupaba, pero su tono siempre le parecía una mezcla de reproche y condescendencia. «Bueno, papá, te llamo luego. Tengo que ir a trabajar. Cuídate». «Adiós, hija», colgó. Siempre la misma conversación superficial. ¿Cuándo habían dejado de hablar de verdad? Quizás nunca lo habían hecho. Isabel era el puente, el idioma común que ambos entendían. Sin ella, solo quedaba esta cortesía tensa. Se puso la chaqueta y cogió la bolsa del pan. El paseo hasta la plaza era corto, pero hoy la cuesta le pareció más empinada. El pueblo despertaba lentamente. El olor a leña quemada se mezclaba con el del café de los primeros bares abiertos. En la plaza, los jubilados de siempre ocupaban los bancos al sol, comentando las últimas noticias o las dolencias del día. Rafael saludó con un movimiento de cabeza, sin detenerse. Viejos cotilleando, pensó, aunque él era uno más. Compró el pan y volvió a casa, a la seguridad predecible de sus 4 paredes. El silencio lo recibió de nuevo, esta vez más pesado, más acusador. Los días siguientes transcurrieron con la misma monotonía gris. Limpiar un poco la casa, preparar comidas sencillas para uno, ver la televisión sin prestar atención. A veces se sorprendía hablando solo, o más bien dirigiéndose a la fotografía de Isabel que presidía el salón. Una tarde, harto del encierro y del run-run de sus propios pensamientos, decidió hacer algo en el jardín. Era una tarea que llevaba meses posponiendo. Al menos que no parezca una selva, se dijo. Se puso unos guantes viejos y empezó a arrancar las malas hierbas más grandes cerca del limonero. Tiró con fuerza de un matojo especialmente resistente. La raíz cedió de golpe, haciéndole perder el equilibrio. La rodilla derecha le falló con un dolor lacerante y cayó pesadamente sobre las baldosas húmedas. El golpe le dejó sin aire. Intentó incorporarse, pero el dolor era intenso y la pierna no le respondía. Sintió una oleada de pánico y vergüenza. Estar allí tirado indefenso en su propio patio. «Rafael, ¿estás bien?» La voz de Mateo, su vecino de al lado, sonó por encima del muro bajo que separaba los patios. Mateo también era viudo, unos años mayor que él, pero con una vitalidad envidiable. Siempre estaba metido en alguna actividad del pueblo. «Me he caído, Mateo, la maldita rodilla». Mateo no tardó ni un minuto en aparecer por la puerta trasera que Rafael solía dejar entornada. Con cuidado, pero con una fuerza sorprendente para su edad, lo ayudó a levantarse y a entrar en casa, sentándolo en el sofá. «Tienes que tener más cuidado, hombre. Esa rodilla te da guerra. ¿Quieres que llame al médico? ¿O a Carmen?» «No, no.
Estoy bien. Solo ha sido el golpe, mintió Rafael, sintiendo como el orgullo le quemaba la garganta. Gracias, Mateo. De nada, Rafael. Pero deberías mirártelo. Y quizás deberías pensar en salir un poco más. En el centro cívico hay gimnasia suave para nosotros. Va muy bien para las articulaciones. Yo voy los martes y jueves. Rafael bufó. ¿El hogar del pensionista? Eso es un aparcamiento de viejos, Mateo. No digas tonterías, Rafael. Hay gente maja, hacemos cosas. Pintura, memoria. Te vendría bien moverte un poco, distraerte. Piénsalo. Anda, me voy que tengo que hacer la compra. Si necesitas algo, me das un toque. Mateo se fue, dejándolo solo con su dolor físico y una sensación nueva y desagradable de vulnerabilidad. Odiaba sentirse así. Odiaba necesitar ayuda, y odiaba aún más que Mateo tuviera probablemente razón. Esa misma tarde Mateo, con la mejor intención, pero con poca discreción, llamó a Carmen. La llamada de su hija no se hizo esperar. El tono era de alarma genuina, pero también de esa impaciencia que tanto le irritaba. «¡Papá! Me ha llamado Mateo. ¿Cómo se te ocurre ponerte a hacer esfuerzos en el jardín? Te vas a hacer daño de verdad. Tienes que ir al médico ya. Y tienes que hacerle caso a Mateo, ir al centro ese o apuntarte a algo. No puedes seguir así, encerrado en casa». La conversación se convirtió en una discusión velada. Rafael se defendía con terquedad. Carmen insistía con una mezcla de preocupación y frustración. Al colgar, Rafael se sintió furioso y, muy en el fondo, asustado. ¿Y si Carmen tenía razón? ¿Y si se estaba apagando lentamente en aquella casa llena de recuerdos? A regañadientes pidió cita con el médico. El diagnóstico fue el esperado: artrosis leve agravada por el sobrepeso y la inactividad. La recomendación: perder peso, medicación para el dolor si era necesario, y sobre todo ejercicio suave y regular. «Caminar, natación o esa gimnasia del centro cívico que me comenta», dijo el doctor con amabilidad profesional. Rafael salió de la consulta rumiando su fastidio. Todo el mundo parecía saber lo que era bueno para él. Pasaron varios días. Llovía intermitentemente, un tiempo desapacible que invitaba poco a salir. El aburrimiento se hacía denso. Una mañana, impulsado por una mezcla de desesperación y la insistencia amable pero persistente de Mateo, que se lo recordaba cada vez que se cruzaban, Rafael se encaminó hacia el centro cívico. «Solo a tomar un café y a mirar», se dijo a sí mismo, como si necesitara una excusa. El lugar era más luminoso y activo de lo que imaginaba. Un grupo de mujeres charlaba animadamente mientras hacían punto. En una sala contigua vio a través de la puerta acristalada a un grupo reducido, siguiendo las instrucciones de una mujer de unos 50 años, de aspecto enérgico y sonrisa fácil. Era Sofía, la dinamizadora, según le había dicho Mateo. Estaban haciendo estiramientos lentos. En otra esquina un par de hombres jugaban al dominó. Rafael se sintió un extraño, un intruso. Pidió un café en la pequeña barra y se sentó en la mesa más apartada, observando. Vio a Mateo saludarle desde la clase de gimnasia. Se acabó el café de un trago y se fue casi a escondidas. No es para mí, se convenció. Sin embargo, algo había cambiado. La imagen de aquella actividad tranquila, de aquella gente interactuando, se quedó grabada en su mente. Un par de días después, volvió. Esta vez coincidió con el inicio de la clase de gimnasia. Sofía lo vio en la puerta y le sonrió abiertamente. «Hola, ¿se anima a probar? Hoy es suave para empezar bien la semana». Rafael dudó, sintiendo las miradas curiosas de los demás, pero la alternativa era volver a casa, al silencio. Con un encogimiento de hombros, entró. La clase fue extraña. Se sintió torpe, desacompasado. Sus músculos protestaban. Pero Sofía era paciente y adaptaba los ejercicios. Al terminar, aunque cansado, notó un ligero alivio en la rigidez de la rodilla. Volvió el jueves. Y la semana siguiente. No hablaba mucho, pero empezó a reconocer caras, a intercambiar algún saludo escueto. Animado por esa pequeña victoria física, empezó a dedicar ratos cortos al jardín. Compró unos guantes nuevos y un pequeño rastrillo. Limpió una esquina, removió la tierra apelmazada alrededor del limonero. El contacto con la tierra, el olor húmedo, el esfuerzo controlado, le produjeron una satisfacción inesperada, casi olvidada. Era algo tangible, algo que respondía a sus cuidados. Carmen vino de visita un fin de semana. La tensión inicial era palpable. Pasearon por el pueblo, casi en silencio. Sentados en un banco de la plaza, la conversación surgió, torpe al principio. Carmen le habló de sus hijos, de su trabajo. Rafael escuchaba, más atento que otras veces. Entonces Carmen, con la voz quebrada, le dijo: «Papá, me da miedo que te quedes solo. Que te apagues aquí.
Desde que mamá, Rafael desvió la mirada. Le costaba hablar de Isabel, le costaba admitir su propia fragilidad. «No es fácil, Carmen», murmuró, y fue lo más cerca que estuvo de una confesión. «La casa se hace grande». No fue una gran conversación, no se resolvieron viejas heridas, pero algo se había movido. Carmen lo miró con una comprensión nueva en sus ojos. Al despedirse, el abrazo fue un poco menos forzado. En el centro cívico, Sofía, con su intuición habitual, lo abordó un día después de la clase de gimnasia. «Rafael, el martes empezamos un taller de pintura. Nivel principiante, por supuesto. ¿Por qué no se anima? A veces va bien probar cosas nuevas. Pintura». Él, que apenas había cogido un pincel en su vida, pero la idea le picó la curiosidad. Recordó la precisión que requería su trabajo de ebanista, el cuidado en los detalles. Quizás, el martes siguiente, allí estaba, sentado frente a un caballete con un lienzo en blanco. Sofía les dio unas nociones básicas sobre colores, mezclas. Rafael se concentró en la tarea. Para su sorpresa, el tiempo voló. Mezclar los colores, aplicarlos al lienzo, ver cómo surgía una forma torpe pero suya, le abstrajo de sus pensamientos habituales. Intercambió un par de frases con la mujer sentada a su lado sobre el tono de azul que estaban usando. Fue una interacción mínima, pero significativa. Empezó a esperar los martes. También empezó a sacar novelas de las estanterías de casa, libros que Isabel había comprado y que él nunca había leído. Descubrió el placer de sumergirse en otras vidas, en otros mundos. Una tarde, al salir a comprar el pan, se cruzó con Antonio, un antiguo compañero de la carpintería, conocido por su perpetuo pesimismo y sus quejas constantes. Normalmente Rafael se habría parado a escuchar la letanía de desgracias. Esta vez, sin embargo, sintió una resistencia interna. Lo saludó con amabilidad, pero sin detenerse. «Tengo un poco de prisa, Antonio. Otro día charlamos». Fue un pequeño acto de autodefensa, una decisión consciente de evitar lo que le restaba energía. El jardín seguía mejorando. La hierba mala retrocedía, el limonero parecía tener más vigor. Rafael decidió invertir una pequeña parte de sus ahorros. Fue al vivero del pueblo y compró tierra buena, unos cuantos plantones de geranios rojos, los favoritos de Isabel, y un rosal trepador. Se sintió casi culpable por el gasto, pero se justificó pensando que era una inversión en salud mental, como había leído en alguna parte. Pasar tiempo al aire libre, trabajando la tierra con sus manos, le hacía sentirse mejor, más conectado consigo mismo y con algo vivo. Mateo desde su patio lo observaba con una sonrisa cómplice. «Eso ya parece otra cosa, Rafael. Te está quedando de maravilla». Rafael sintió un rubor de satisfacción. Poco a poco, Mateo, poco a poco. Se acercaba la feria anual del pueblo. Las calles empezaban a engalanarse con farolillos. El aire se cargaba de una expectación contenida. Para Rafael, la feria siempre había sido territorio de Isabel. Ella era la que disfrutaba del bullicio, de encontrarse con gente, de llevar a los nietos a las atracciones. Desde su muerte, él apenas se había acercado. Pero este año era diferente. Recibió una llamada de Carmen. «Papá, el sábado vamos a pasar el día en la feria. ¿Te vienes con nosotros? A los chicos les haría ilusión, y a mí también». La invitación era directa, clara, un gesto de inclusión que le llegó hondo. Sintió una mezcla de agrado y ansiedad. ¿Sabría qué decirles a sus nietos adolescentes? ¿Se sentiría fuera de lugar? Casi al mismo tiempo, en el centro cívico, Sofía se le acercó después de la clase de pintura. «Rafael, estamos montando un pequeño puesto en la feria con las manualidades que hacemos aquí. Necesitaríamos a alguien que echara una mano un par de horas el sábado por la tarde. Nada complicado, solo estar allí, quizás servir algún refresco. ¿Te animarías?» La petición era casual, sin presión, pero Rafael entendió la oportunidad que le ofrecía. Era otro paso, una forma de participar activamente, no solo como espectador. Se encontró de repente en una encrucijada. Podía rechazar ambas propuestas y refugiarse en la seguridad conocida de su casa, en su rutina solitaria. Podía aceptar solo la invitación de Carmen, un paso hacia la familia, pero todavía pasivo respecto a la comunidad. O podía intentar abarcar ambas cosas, un esfuerzo consciente por reconectar en dos frentes, el familiar y el social. La idea le abrumaba un poco. El miedo a no estar a la altura, a sentirse incómodo, a ser una carga, luchaba contra un deseo incipiente de romper definitivamente el caparazón. Recordó la risa de Isabel en ferias pasadas, su vitalidad contagiosa. ¿Qué le diría ella? Probablemente que dejara de pensar tanto y lo intentara. Respiró hondo. Tomó una decisión. Llamó a Carmen. «Hija,
Sí. Me apetece ir con vosotros el sábado. ¿A qué hora quedamos? Su voz sonó algo tensa, pero firme. Luego buscó a Sofía en el centro. Sofía, si todavía necesitas ayuda para el puesto el sábado por la tarde, cuenta conmigo. El sábado de feria amaneció luminoso y cálido. Rafael se vistió con esmero, eligiendo una camisa limpia y sus mejores pantalones. Se encontró con Carmen, su yerno y los nietos cerca de la entrada del recinto ferial. El primer momento fue algo torpe. Los adolescentes estaban más pendientes de sus móviles que de su abuelo. Pero mientras paseaban entre las casetas y el ruido de las atracciones, Rafael encontró un tema de conversación con su nieto mayor, que estudiaba biología, las plantas de su jardín recuperado. El chico mostró un interés sorprendente. Compartieron unas tapas en una caseta. La conversación fluyó con más naturalidad. Carmen le miraba con una sonrisa discreta, una mezcla de alivio y cariño. No fue perfecto, pero sintió que un puente antes roto empezaba a reconstruirse con tablones nuevos y sólidos. Por la tarde se dirigió al puesto del centro cívico. Se sentía nervioso, expuesto. Sofía y Mateo estaban allí, organizando las manualidades. Le dieron un delantal y le explicaron su tarea, ofrecer vasos de limonada casera y dar folletos informativos. Al principio se sintió cohibido, pero pronto se relajó. La gente se acercaba, curiosa. Intercambió algunas palabras con vecinos que hacía tiempo que no veía. Mateo le guiñaba un ojo de vez en cuando. Sofía le agradecía su ayuda con una sonrisa cálida. No era nada heroico, pero se sintió útil, parte de algo. Una sensación sencilla, pero profundamente gratificante. Días después, la normalidad había vuelto al pueblo.